Bienvenidos a todos los amantes de las ciencias sociales. En este canal les ofreceremos conocimientos básicos acerca del área de economía, geografía, historia universal, como también historia del Perú, ¿no? En ese tema hablaremos acerca del tercer militarismo, ¿no? Y entonces, para hablar acerca del tercer militarismo, tendríamos que hablar un poco del concepto previo, ¿no? Entonces, dentro del concepto previo tenemos el espacio de la República Aristocrática, ¿no? Donde fue un periodo de paz y tranquilidad, con pocos levantamientos, ¿no? A comparación de otros tiempos, ¿no? Pero el golpe de estado de Leguía se notó otra vez el deseo de poder. Y encima, Leguía no lo pudo emplear satisfactoriamente, ¿no? Puesto que cambió las leyes constantemente, lógicamente a su favor y a las personas que él podía beneficiar, ¿no? O al país que él podía beneficiar, ¿no? El manejo de Leguía, pero el mal manejo de Leguía llevó a una revolución, ¿no? A diferentes revoluciones en realidad, ¿no? Pero una de ellas en especial, la revolución de Arequipa, ¿no? La cual inicia otra etapa donde el Perú va a ser gobernado por el poder militar, ¿no? En esta etapa surgieron varios levantamientos, ¿no? Por el desacuerdo que todos llevaban, ¿no? No todos pensaban igual, ¿no? Sin embargo, surgió un partido político que dio mucho que notar, ¿no? Ese partido político es llamado, porque aún existe, es el partido político del APRA, ¿no? Un partido político de gran intensidad popular, ¿no? Marcó la discordia con el Estado, ¿no? Por sus ideas de extrema derecha, ¿no? Como por la revolución de Trujillo y sus numerosos asesinatos, ¿no? Se ve notoriamente la desigualdad de la cantidad de años de cada presidente, ¿no? Lo cual nos quiere decir que ha sido una etapa inestable política como también económicamente, ¿no? Pero el sistema electoral mejoró y poco a poco se iba solucionando el problema de la crisis de los años respectivos, ¿no? Los años 30, ¿no? El APRA fue uno de los principales causas de esta etapa, ¿no? Causó la muerte del presidente que yo les voy a mencionar en estos momentos. Empezamos. Entonces, el presidente que sacó y se encargó de dejar preso a Leguía, ¿no? Hasta el final de sus días fue Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Fue un militar peruano que llegó a la presidencia por derrotar al actual presidente de ese entonces, ¿no? Encabezó el partido Unión Revolucionaria, puesto que él llegó, por así decirlo, al poder, ¿no? Por un golpe de estado, ¿no? Sin embargo, habían muchas revueltas dentro del país que decían, no, que cómo va a ser posible que esto siga dando, ¿no? En nuestro país. Entonces él lo quiso hacer, por así decirlo, legal. El tiempo que él tenía que ser como presidente, ¿no? Entonces él convocó elecciones, ¿no? Él decidió formar un partido político. Ese partido político se llamó Unión Revolucionaria, que tenía otro partido político que estaba en contra del militarismo, ¿no? Y ese partido político fue el APRA, ¿no? Entonces fueron a elecciones, ¿no? Y tuvieron dificultades, ¿no? Porque el partido Unión Revolucionaria con el partido del APRA, ¿no? Tuvieron, por así decirlo, diferentes encuentros. Ganó el partido Unión Revolucionaria, pero el APRA mencionaba, no, esto ha sido ilegal, ¿cómo puede ser posible que tú nos ganes? Y ahí le hicieron la vida a cuadritos, por así decirlo, a Sánchez Cerro, ¿no? Y empezaron a realizar diferentes tipos de problemas, ¿no? Agitaciones sociales se podrían llamar, ¿no? Tuvo una gran enemistad, Miguel Sánchez Cerro, Luis Miguel Sánchez Cerro, tuvo una gran enemistad con el APRA, ¿no? Razón por la cual promulgó la ley de la emergencia y tuvo que frenar las revoluciones apristas, ¿no? Fue asesinado lastimosamente por diferentes... Bueno, acá hay diferentes condiciones, ¿no? Sobre quién lo asesinó. Muchos dicen que fue este aprista, ¿no? Otros dicen que fue un militar que mencionó, o por así decirlo, quiso quitar del poder a Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Quién fue este siguiente militar? ¿No? Ustedes pueden ver acá la cara de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? El siguiente militar fue Óscar Raimundo Benavides, ¿no? ¿Qué pasó con Óscar Raimundo Benavides, ¿no? Trató de estar en paz con el APRA, con la amnistía general, pero volvieron las persecuciones, ¿no? Y otra vez se marcó
el abismo entre ambos, ¿no? En las elecciones de 1934 la candidatura de Higuero fue anulada, ¿no? Debido a su unión con el APRA, ¿no? Razón por la cual Benavides siguió en el poder, ¿no? Por así decirlo. Él convocó elecciones, pero el presidente elegido no pudo asumir el poder porque lo vincularon con el APRA, y como el APRA era un partido ilegal, por así decirlo, entonces el Congreso no aprobó su candidatura. Entonces Oscar Raimundo Benavides siguió. Sin embargo, fue quitado este espacio, ¿no? Con el presidente Manuel Prado Ugarteche, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó a la presidencia en las elecciones generales de 1939 y pese a la desconfianza que tuvo, realizó uno de los más destacados gobiernos del Perú, o del siglo XX, ¿no? Porque acá vinieron diferentes efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eso hablaremos un poco más con profundidad en otra clase, ¿no? Solucionó el conflicto limítrofe con el Ecuador, que también hablaremos con mayor profundidad en la siguiente clase, ¿no? Durante su mandato se mantenía de ilegal al APRA, ¿no? Continuaba el APRA siendo un partido ilegal, ¿no? Continuamos con José Bustamante, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de lo que se estaba mencionando el APRA, ¿no? El APRA fue una de las principales causas de la etapa del militarismo, como estaba mencionando, ¿no? Causó la muerte de Sánchez Cerro, ya anteriormente lo habían baleado, ¿no? Y ese sí se identificó, ¿no? Como un aprista, ¿no? Se sublevaron constantemente ante ese tipo de situación, ¿no? Durante esta etapa se destaca la política exterior del presidente Prado, ¿no? Con el conflicto con el Ecuador, ¿no? Y la tesis de las 200 millas, ¿no? Ahora, José Bustamante y Rivero, ¿no? Tuvo una gran influencia por el APRA, lo cual le hizo ganar fácilmente las elecciones. Pero en el momento de gobernar, el APRA ordenaba sin previa coordinación, identificando a Bustamante como un gobernante débil, ¿no? Continuamos con Manuel Odría Moretti, ¿no? Quien llegó a la presidencia tras un golpe de Estado, ¿no? Sin ningún apoyo notorio, el 29 de octubre de 1948, ¿no? Anuló las garantías individuales y promulgó la ley de seguridad interna, ¿no? Reprimiendo al APRA, presidió una junta militar de gobierno, ¿no? Se veló por los trabajos como también por la educación. Y como en otros gobiernos militaristas, el APRA continuaba siendo un partido ilegal. Y para ya hablar acerca del APRA, ¿no? ¿Quién puede ser un líder de este partido político? El líder de este partido político, sin duda alguna, fue Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Quien, por así decirlo, se oponía al gobierno que estaba desarrollado en ese entonces, ¿no? Muchos personajes mundiales estuvieron de acuerdo con el pensamiento de Raúl Haya de la Torre, inclusive hasta el mismo Albert Einstein, ¿no? Puesto que Sánchez Cerro había considerado que el APRA era un partido ilegal y habían metido a muchos apristas a la cárcel, ¿no? Hasta la muerte de Sánchez Cerro, Víctor Raúl Haya de la Torre no pudo salir de la cárcel, por así decirlo, ¿no? Y bueno, acá les dejo una imagen de Víctor Raúl Haya de la Torre en su juventud. Si es que te gusta el material que te puedo ofrecer acerca de las ciencias sociales, no olvides de dejarle un like y también suscribirte a este canal.